En Matedumat nos preocupamos por el bienestar de todos nuestros seguidores. Sabemos que quizá no siempre has tenido citas perfectas y que eso ha dañado tus referencias. Por ello, en este video te diremos cómo tener una primera cita perfecta y así garantizar tener una segunda y una tercera. Cuando escribimos un texto académico, es importante tener en cuenta dos cosas. Uno, aunque nuestras opiniones son valiosas, el texto que escribamos requiere tener un respaldo de trabajos previos y preferentemente que hayan sido validados por medio de evaluaciones académicas. Y dos, hay que explicitar la autoría de las ideas que empleamos. Estos dos puntos nos llevan a discutir sobre el uso de las citas y la forma correcta para citar. Aunque no es una regla general, puede servirnos como una orientación pensar que toda afirmación que realicemos en nuestro trabajo deberá venir acompañada por una cita que la respalde, o por lo menos deberíamos de preguntarnos si nuestra afirmación requiere de un respaldo. A veces utilizamos frases que pensamos que podrían ser socialmente compartidas. Por ejemplo, las matemáticas se le dificultan a las personas y creemos que no es necesario colocar una cita que lo respalde. Todo el mundo sabe que las matemáticas son difíciles, pero en estos casos podemos hacernos algunas preguntas. ¿Es mi creencia realmente un hecho indiscutible? Pero sobre todo, ¿realmente esta frase aporta algo a mi trabajo? En resumen, debemos de citar porque cada cita le da respaldo a nuestro trabajo y debemos citar para dar crédito a los autores sobre las ideas que empleamos. Ahora, una cuestión igual de importante de saber es cómo citar. Hay dos tipos de citas, las textuales y las no textuales. Una cita no textual es aquella en la que parafraseamos las ideas de un trabajo que hemos consultado. Suele emplearse para sintetizar una idea importante de los autores originales. Algunas veces podemos estar tentados a leer una frase de un texto original, cambiarle la redacción y mostrarla como una cita no textual. Y aunque en un sentido muy laxo eso cumpliría con los requisitos para hacerlo, en realidad este tipo de comportamientos nos pueden acercar más hacia el plagio que hacia el respaldo de nuestras ideas. Plagio es cuando hacemos pasar por nuestras las ideas de otros autores, o incluso cuando hacemos pasar por originales algunas ideas que ya hemos plasmado en otros documentos. Es por ello que tenemos otra opción, que son las citas textuales, las cuales empleamos para transmitir palabra a palabra alguna idea muy potente que nos ayude a respaldar nuestro trabajo. Y ojo aquí, cuando decimos respaldar, no necesariamente significa que estemos de acuerdo con la idea, sino que también podemos no estarlo y en nuestro texto la contrastamos con argumentos sólidos. Pero veamos paso a paso cómo escribir una cita adecuadamente. Las citas en general pueden ser narrativas o basadas en el autor, o de paréntesis o basadas en el texto. En las primeras, las narrativas, los autores forman parte de la oración. Algunas veces lo podemos encontrar refiriéndose al trabajo y otras al autor. En el segundo tipo, la de paréntesis, la idea completa aparece seguida del autor y el año entre paréntesis. Y aquí quiero enfatizar que los esquemas de citas narrativas y de paréntesis sirven tanto para las citas textuales como para las no textuales. De hecho, las citas no textuales no tienen mayor explicación. En las citas textuales, en cambio, sí hay otros elementos a considerar. Estas citas se dividen en dos tipos según su longitud, las que tienen menos de 40 palabras y las que tienen más de 40 palabras. Las citas textuales que tienen hasta 40 palabras se incorporan como parte del enunciado donde se está presentando y se coloca la parte textual entre comillas. Las de más de 40 palabras se colocan en un párrafo aparte con sangría de 1.27 centímetros y no se colocan comillas. Repito, en las citas textuales de más de 40 palabras no se colocan comillas.
Si esta cita tiene más de un párrafo en su formato original, el segundo párrafo lleva una sangría adicional de 1.27 centímetros en su primer renglón. Si la cita se hace en un esquema narrativo, al final de la cita textual se colocará, entre paréntesis, la página en la que se encuentra la frase antecedida por la letra P. Si la frase se encuentra en más de una página, se colocan dos letras P seguidas y luego el intervalo de páginas. En las citas de más de 40 palabras, dicho paréntesis va después del punto final de la cita. En las citas de 40 palabras o menos, el paréntesis sigue las reglas gramaticales de su inserción. Es decir, si la cita cierra una idea, llevará el punto final posterior al paréntesis, pero si la cita está en el centro de una oración, se continuará con el texto y el paréntesis hará parte del bloque de cita. Una de las ventajas de los videos de YouTube es que puedes poner pausa y regresar un poco el video para volver a escuchar y visualizar esta información. Ahora, si el esquema no es narrativo, sino de paréntesis, se seguirán exactamente las mismas reglas de la narrativa, pero el paréntesis contendrá autores, año y página donde se encuentra la cita textual. En las citas, los autores se nombran con el apellido. Para ver todos los detalles al respecto, puedes reproducir este video. En su caja de información está el minuto exacto donde hablamos al respecto. Hasta ahora hemos realizado ejemplos con un trabajo de Alicia Ávila en la revista Educación Matemática. Es un trabajo de un autor único, pero ¿qué pasa cuando hay más de un autor? Si hay dos autores, se colocarán siempre ambos, separados por una Y. Si hay tres autores o más, se colocará desde la primera cita solamente el primer autor seguido de et al, que significa y otros. Este es un cambio importante con respecto a APA 6. Cuando se cita una asociación, corporación, institución, fundación, en esquema de narrativa se colocará en la primera cita el nombre completo seguido de las siglas y el año entre paréntesis. En esquema de paréntesis se colocará dentro de un paréntesis el nombre completo seguido de las siglas entre corchetes y el año antes de cerrar los paréntesis. En ambos casos, las citas sucesivas solo llevarán las siglas. Cuando utilizas dos o más fuentes para respaldar una misma idea, se aconseja utilizar el esquema de paréntesis y se deberá separar cada trabajo con punto y coma. Aunque se desaconseja el uso de fuentes secundarias, existe un formato para citarlas. Se coloca la fuente original como respaldo y dentro del paréntesis donde aparece el año, o el autor y año si se trata de un esquema de paréntesis, se coloca como se citó en y la fuente secundaria. Se considera como una fuente secundaria aquel documento en el que leemos una idea basada en otros autores, y es justamente esta idea la que requerimos en nuestro trabajo. Si dos trabajos tienen elementos que pudieran causar confusión sobre cuál de estos se está citando, se deberá de agregar un elemento que los distinga. Por ejemplo, si hay dos o más trabajos con los mismos autores y el mismo año, se agregarán letras a continuación del año, según su orden de aparición. Otro ejemplo, si hay dos o más trabajos cuyo primer autor es el mismo y coincide en el año de publicación, pero no todos los autores son los mismos o no aparecen en el mismo orden, se colocarán en ambas citas tantos autores como se requiera para distinguirlos. ¿Ya dominamos lo referente a las citas? Pues bien, pasemos ahora a las referencias. La lista de referencias nos sirve para leer todos los datos necesarios para identificar una publicación que fue citada en el cuerpo del texto. Por lo tanto, todo trabajo citado debe de estar referenciado y toda referencia debió haber sido utilizada en algún momento del documento. En el listado de referencias no debe cambiar ni el tamaño de letra ni el espaciado. Solo debemos de colocar sangría francesa de 1.27 centímetros. Además, se debe organizar en forma alfabética según el apellido del primer autor o de los sucesivos en caso de que éste no sea suficiente, y cronológicamente si el primer criterio de orden alfabético no basta.
Aunque es distinto el formato para referenciar libros, artículos o papers, son 4 elementos básicos los que aparecen en cualquier referencia. Estos responden a las preguntas ¿quién?, ¿cuándo?, ¿qué? Y ¿dónde? Como recordarás, en las citas de 3 o más autores solo se coloca uno de ellos y se escribe et al. Sin embargo, en las referencias se puede colocar hasta 20 autores y en caso de ser más de 20 se colocan los primeros 19, 3 puntos suspensivos y luego el último autor. Este es otro cambio importante de APA 7. Para colocar los autores se escribe el apellido de cada autor seguido de una coma y la inicial del nombre o nombres. Cada autor se separa del siguiente mediante una coma, siendo el último autor antecedido por una Y en publicaciones en español y por ampersand en publicaciones en inglés. En este video solamente nos referiremos al tipo de documentos más comúnmente utilizados y referenciados en educación matemática. Libros. Aquí hay un cambio importante con respecto al formato APA 6, y es que ya no debemos informar sobre la ciudad donde se editó el material. Así que el formato se diferencia en 3 tipos. Para el libro físico se colocan los autores, el año de publicación entre paréntesis, el nombre del libro en cursivas y la editorial. Para el libro que solo se puede encontrar en formato digital, se colocan los mismos datos que en el libro físico y se agrega el DOI o la URL al final de la referencia. Para un libro con editores se colocan los mismos datos que en los casos anteriores, pero se coloca antes del año, entre paréntesis, ED o EDS, según la cantidad de editores. Capítulos de libro. Se utiliza el mismo formato que en el libro físico o digital, solo que antes del nombre del libro se coloca el nombre del capítulo y si la obra tiene editores, lo cual es muy común, se coloca en, seguido por la identificación de dichos editores, comenzando con la inicial o iniciales del nombre y siguiendo con el apellido y la abreviatura ED o EDS entre paréntesis. Además, donde termina el nombre del libro, se colocará un paréntesis con las letras P, P y el intervalo de páginas donde se encuentra escrito el capítulo. En caso de que no se tenga la información de las páginas, esta se puede omitir. Artículo de revista. Se colocan los autores, el año, el nombre del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva y, sin dejar espacio, entre paréntesis, se coloca el número y después las páginas del artículo y en caso de que el artículo tenga DOI o URL fija, se colocan para cerrar la cita. Tesis. Se coloca el autor o autores, el año, el título de la tesis en cursivas. Entre corchetes colocamos tesis de y el grado por el que se defendió. Finalmente ponemos la URL fija desde el repositorio donde se aloja el trabajo. Videos de YouTube. Finalmente, si quieren citar un video de MateDumat, esto seguirá el mismo formato del quién, cuándo, qué y dónde. Es decir, se colocará el nombre del canal, la fecha exacta de publicación del video, el nombre del video y entre corchetes la palabra video y finalmente la URL del video. Es así como terminamos con este amplio, pero esperamos que muy útil video sobre citas y referencias en APA 7. En la caja de descripción encontrarán el momento exacto en el que pueden consultar cada parte. Si consideran que este video le puede ser de utilidad a alguien, compártanselo. Si consideran que este video lo deben de ver sus alumnos 10 veces a la semana,
Con gusto les compartimos las estadísticas para que corroboren si están cumpliendo. Y no olviden que la mejor forma de enterarse sobre los nuevos videos de Matetumat es suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones. Hasta la próxima.